Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa y que generan constante polémica, constante controversia, si se quiere, respecto a los criterios que se van manejando en función de los temas que precisamente resaltan. Y en los últimos días se ha dado cuenta de 3 puntos específicos que los ponemos a consideración de la audiencia de Panamericana. El primer punto en la agenda de Diálogo en Panamericana tiene que ver con la evaluación y el curso de las acciones del movimiento cívico. Esto tras lo que ha ocurrido en los cabildos el pasado 25 de enero. Es de conocimiento público que hubo distintas reacciones, consideraciones y valoraciones en torno a lo que supuso esa jornada de concentraciones en distintas capitales del país. Este es el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con la situación de la justicia. Esto a propósito de 2 elementos fundamentales. La visita de esa misión especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegó a Bolivia precisamente para hacer un seguimiento acerca del cumplimiento o no de los alcances de las recomendaciones que en su momento proporcionara el GIEI. Y por otra vía también dar cuenta de esa iniciativa que el mismo 25 de enero se inició con la recolección de firmas de parte de un grupo de juristas independientes buscando una reforma judicial a través de la modificación parcial, se dice, a la Constitución Política del Estado. Este es el segundo punto de Diálogo en Panamericana. Y finalmente, una mirada internacional acerca de la situación en el Perú, a propósito de los criterios que van surgiendo en distintos escenarios. Hubo, por ejemplo, un pronunciamiento a partir de la CELAC. También hay pronunciamientos constantes de autoridades del vecino país y un elemento que ha llamado la atención ha sido el hecho de que se ha declarado en el Congreso peruano, por ejemplo, persona no grata al expresidente Evo Morales por el rol que estaría jugando en sus conflictos internos. Bueno, estos 3 puntos están en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y vamos a darle la bienvenida, es de conocimiento público. Hemos realizado inicialmente un sorteo previo para establecer el orden de participación de nuestros invitados, nuestras invitadas, este fin de semana. Por ello le damos la bienvenida inicialmente, primera vez en el programa, a la señora Susana Bejarano, en su condición de politóloga. Ella estará formando parte del elenco del panel de Diálogo en Panamericana. También le damos la bienvenida, después de mucho tiempo, a la exdiputada nacional y ahora jefa de Unidad Nacional, la señora Elizabeth Reyes. También está en los estudios de Panamericana. Y finalmente, el exdiputado también y jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles. Junto a ellas, estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados, a nuestras invitadas y nuestro invitado de este fin de semana,
evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a la señora Susana Bejarano. Bienvenida acerca de este primer punto que tiene que ver con esa evaluación y del curso de las acciones del movimiento cívico tras el Cabildo del pasado 25. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la gente que nos está escuchando esta mañana en Panamericana. Saludar a mis colegas de la mesa. Va a ser un gusto emprender este diálogo. El primer tema por el que nos había convocado a conversar es la evaluación y curso de las acciones del movimiento cívico tras los cabildos del 25 de enero. Creo que aquí estos cabildos nos han dado muchísimo que hablar. Es definitivamente el tema más importante de la agenda política en estas últimas semanas, diría yo, ¿no? Lo primero que yo establecería es la convocatoria, ¿no? Creo que la convocatoria deja de ponerse en el centro a Luis Fernando Camacho para empezar a ponerse en centro, para emplazar, digamos, la bandera de democracia y la bandera de libertad. También se habla de la reforma de justicia, pero fundamentalmente las banderas de democracia y libertad como, digamos, banderas, hitos que van a convocar a los cabildos, ¿no? Es decir, esas primeras convocatorias que hubo sobre la liberación de Luis Fernando Camacho dejan de ser las banderas que puedan convocar a la gente. Eso primero me parece que hay que señalarlo porque definitivamente es un cambio de estrategia que tiene el Comité Cívico Cruceño al momento, digamos, de su primera convocatoria, digamos, convocatoria a las movilizaciones nacionales. Luego, la asistencia a los cabildos, hemos visto que es una asistencia mermada en muchos departamentos, con mucha presencia en Santa Cruz. También anotamos que en Santa Cruz no podemos hablar que haya sido la misma presencia que el cabildo, por ejemplo, de El Censo, donde ha sido un cabildo multitudinario. Tampoco creo que, estos temas de cuánta gente va o cuánta gente deja de ir sean lo central del análisis, pero sí me parece importante hacer este apunte. Lo tercero me parece es que cada cabildo tiene una agenda propia, ¿no? Es decir, no podemos hablar definitivamente de que todos los cabildos hayan tenido una única agenda nacional, de pronto aparecen temas en común, pero definitivamente estamos hablando de que cada cabildo tiene una agenda propia, unos que presentan 7 preguntas, los otros que presentan 11 preguntas, otros que han presentado incluso 12 preguntas, ¿no? Entonces, definitivamente son agendas de cada uno de los departamentos y no una agenda, digamos, única, común, ¿no? Ahora, salvo el Cabildo de Potosí, no existe en ninguno del resto de los cabildos una agenda económica. Es decir, ninguno del resto de los cabildos, salvo el departamento de Potosí, lo reitero, que tiene que ver con los temas del litio y toda esta cuestión, no existe ningún otro departamento que haya hecho mención a temas económicos. Por otro lado, me parece importante que las medidas de presión, ¿no? Dejan de ser los paros, dejan de ser los bloqueos, no hay amenazas con no vender alimentos a ningún lado, de cortar tránsito ni nada de aquello. Y esto me parece una clara muestra del agotamiento de ciertas medidas y mecanismos de presión que se utilizó en el pasado por parte del propio Comité Cívico, que me parece que se han visto agotadas y han llegado a su límite, y que creo que la expresión más grande de todo esto es el propio hecho que la plana mayor del empresariado privado haya pedido al Comité Cívico que estas ya no sean las medidas, ¿no? Bajo el argumento de que si Santa Cruz quiere ser el departamento que siga, digamos, en el centro a raíz de su poder económico, este poder económico no puede ser atacado por ellos mismos, ¿sí? Entonces me parece que no hacen oídos sordos a este tema y que es importante apuntarlo. Luego, el cruceñismo, digamos, como idea política, ¿no es cierto? Me parece que en este intento de exportación de agenda política no tiene mucho éxito, ¿sí? Aunque sí creo, a la vez, que lo que ha pasado en el Cabildo de Santa Cruz es la agenda política opositora, ¿sí? Es decir,
no logra que sus 7 preguntas y qué sé yo sean exactamente las mismas en el mismo departamento, pero sí definitivamente creo que donde uno se concentra y qué sé yo, es en lo que ha establecido el Cabildo de Santa Cruz, que es definitivamente el centro del debate. Ahora, yendo a las resoluciones de lo que ha establecido el Cabildo de Santa Cruz, voy a mencionar algunas de ellas que me han parecido importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tema de la Guardia Departamental, en su artículo 48 del Estatuto, prevé promover seguridad ciudadana, apoyo a las víctimas, prevención de delitos, etcétera, etcétera, ¿no? La Constitución Política del Estado, en su artículo 251, establece que la Policía es nacional, íntegra, indivisible, bajo mando único del presidente del país. Por lo tanto, es una resolución inconstitucional. Defensor autónomo departamental. Artículo 117 del Estatuto Autonómico les faculta que a través de la Asamblea elijan a alguien que haga monitoreo de protección y promoción a los derechos humanos. Artículo 118 de la Constitución Política del Estado, designar al defensor del pueblo y a su vez designar a sus representantes. Esto tiene que ver directamente con 2/3 de la Asamblea Legislativa. Por otro lado, y creo que es importante mencionar, la naturaleza de la institución está por fuera o sea, esa es la concepción, es decir, por eso creamos la Defensoría del Pueblo, una institución que esté por fuera de la concepción gubernamental, ¿no es cierto?, por fuera de la administración gubernamental, que sea una institución independiente y por fuera, ¿no? Entonces, creo que, digamos, esta cuestión de defensor autónomo un poco es contradictoria a esta naturaleza misma, tal y como lo proponen, ¿no es cierto? Pero además que es inconstitucional, ¿no? Es decir, porque el artículo 118 de la Constitución marca y establece el camino de cómo se elige un defensor del pueblo, y el artículo 117 del Estatuto Autonómico marca no una defensoría del pueblo, sino una promoción y protección a los derechos humanos, que creo que es una cuestión claramente distinta. Ahora, en el tema de la aprobación de ternas, que la Asamblea Departamental haga una aprobación de ternas de cara a a las personas, digamos, que se va a proponer, ¿no?, para que entren en la elección judicial. Más allá de que esto no se puede, ¿no?, porque las ternas las elige la Asamblea Nacional, esto está marcado en varios artículos de la Constitución Política del Estado, sí me parece interesante el espíritu de esta propuesta o de esta pregunta que se hace en el Cabildo, ¿no es cierto? O sea, perdón, esta resolución. ¿Por qué? Porque creo que, a diferencia de otros momentos, sí creo que el comité cívico, el comiteísmo, está cambiando de estrategia. ¿En qué sentido? En esa cuestión de yo no voto, yo anulo mi voto, no participo de esas elecciones, definitivamente no va más, y esto da cuenta el hecho de que exista una voluntad, más allá de las formas, y que seguramente eso se puede componer, de participar en estas elecciones, ¿no es cierto?, a través de una terna o de tener sus candidatos. Esto me parece que rompe con esa dinámica de ir en contra, digamos, de la institucionalidad, digamos, ¿no?, sino ser parte de esa institucionalidad y competir dentro de la institucionalidad. Me parece que este es un asunto relevante, digamos, dentro de la discusión pronta que vamos a tener, que son las elecciones judiciales. Ahora, en cuanto a ley de amnistía, ¿no?, ese es otro, creo que, de los temas importantes, ¿no?, y esta es una atribución presidencial ¿ubicada en qué? En procesos, digamos, que no hayan tenido sentencia, que estén en la cárcel ya durante mucho tiempo sin sentencia, y que no tengan una pena mayor de 8 años. La ley de amnistía, el decreto presidencial de amnistía se aplica de esa manera. Eso está establecido así en el Código Penal, en el artículo 27. Ahora, esta ley de amnistía en la que dan 30 días para que pueda salir, contradice una recomendación del GIEI. El GIEI, en su recomendación número 10, página 406,
dice de forma textual garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos graves de violaciones de los derechos humanos identificados en este informe u otros similares. Entonces, sobre este tema, ¿no? O sea, es decir, ¿cumplimos o no cumplimos las recomendaciones del GIEI? Vale decir que el Estado, que estas recomendaciones son vinculantes porque en materia de derechos humanos, ¿no es cierto?, nuestra constitución política del Estado en materia de derechos humanos establece, ¿no?, que estos informes que emiten las cortes, etcétera, son vinculantes, ¿no? Así lo establece nuestra propia normativa. Ahora, los otros puntos que me parecen también importantes y creo que son bastante políticos y que interpelan mucho a la oposición tienen que ver con una candidatura única, ¿no? Es decir, ahí me parece bien interesante esta necesidad que se marca desde el comiteísmo, dada la atomización permanente que ha tenido la oposición, ¿no? Es decir, que se conmine desde el comité a que exista un solo camino, digamos, en contra del MAS. Creo que es una propuesta que no es nueva, pero es la primera vez que se lleva a un cabildo. Creo que lo interesante va a ser ver cómo esta propuesta de candidatura única puede hacerse efectiva o no, ¿no? Es decir, y esto lo apunto porque mucho se dice que la oposición está llena de egos, ¿no? Entonces, que tienen el ego muy grande y que entonces a partir de que tienen el ego muy grande no pueden confluir en un proyecto único y qué sé yo. Pero digamos que más allá de los egos, porque eso es adjetivar y creo que no, para el análisis político hay que mirar las razones más de fondo, ¿no es cierto? Creo que existen en la oposición también cuestiones ideológicas distintas, ¿no? Cuestiones ideológicas distintas, me cuesta pensar que el cruceñismo que ha exaltado tanto, ¿no?, el tema de el cruceñismo en sí mismo, el tema del federalismo, el tema de un proyecto político que tiene que ver tanto con la identidad cruceña, pueda subsumir ese liderazgo, por ejemplo, en un candidato Colla. O al revés, que un candidato Colla le toque embanderar, digamos, unas ideas que están casadas con la identidad. Porque ahí me cuesta ver cómo se resuelve eso, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Con esto acabo porque es lo último. Y finalmente el tema de la lectura de la carta de lo del gobernador Camacho, ¿no? Creo que el tema con el gobernador Camacho ha sido bastante interesante. Existen los mecanismos para ver propios dentro de Santa Cruz si él se queda o no como gobernador. Pero yo voy a hablar de la instalación, que me parece una cuestión de señal política tremendamente interesante. Lee la carta el hijo de Camacho, viste igual que el padre, con la polera blanca, la gorra para atrás, las iniciales a los laterales de la gorra, leyendo la carta siempre, todo el tiempo en primera persona, y esto, digamos que tiene como antecedente, ¿no es cierto?, su gran participación en los medios de comunicación en cuanto a mucha presencia en la oficina, en la gobernación y tener presente al gobernador Camacho. Naturalmente, ¿no es cierto?, tener muy presente al gobernador Camacho en el Cabildo de Santa Cruz tiene un efecto político particular que por supuesto no tendría en otro lado. Pero sí me ha llamado la atención esta necesidad, que eso tiene que ver con política, por supuesto, de mantener viva permanentemente la imagen del gobernador Camacho representado en su hijo. Muy bien. Muchas gracias, señora Susana Bejarano. En esta primera intervención también le damos la palabra a la señora Elizabeth Reyes. ¿Qué dice usted sobre este primer punto? ¿Qué elementos destacar? Adelante. Muy buenos días, saludar a quienes me acompañan en el programa y por supuesto a quienes escuchan. Bueno, los cabildos son una expresión de la, popular de la ciudadanía que ha tenido varios aspectos que podemos resaltar. Primero, que han mostrado que el conflicto o la posición que había y que desde el gobierno se la manejaba como una posición solamente regional, un conflicto regional en Santa Cruz, ha tomado un
un ámbito nacional. La causa principal de estos cabildos ha sido la defensa de la democracia y de la libertad. Eso es muy potente porque genera una posición y una visión de parte de todos los bolivianos de una causa común que nos une en torno al autoritarismo del movimiento al socialismo. Los cabildos que se han realizado en todo el país han tenido, por supuesto, una convocatoria que ha llevado un tiempo corto, que ha tenido, por supuesto, una serie de actores que han participado en ellos, pero sobre todo es una lucha ciudadana y cívica. En ese sentido, Unidad Nacional ha participado, hemos aportado y hemos apoyado, pero entendiendo que esta lucha sobre todo es una lucha ciudadana y cívica. En ese sentido, es importante ver por qué estamos en este momento y por qué los ciudadanos estamos de nuevo en las calles. Y esto tiene que ver con hacer un poco de historia y ver dónde estamos en este momento. A finales del siglo XX, los bolivianos pedían un cambio. Hubo un momento en el que hubo una crisis muy importante y después de 20 años, no creo equivocarme, pero creo que estamos en el fin del ciclo del movimiento al socialismo. Y esto genera una serie de acciones, una serie de visiones de todos los bolivianos. La causa común que une en este momento a los ciudadanos en las calles, a los ciudadanos organizados, tiene que ver con que los bolivianos la mayoría de los bolivianos están en contra del autoritarismo del movimiento al socialismo. Y una segunda y muy importante, el hecho de que el modelo del movimiento al socialismo ya es un modelo obsoleto, un modelo que ya no cumple con las expectativas de la población, sobre todo con los jóvenes. Es el fin del ciclo del socialismo del siglo XXI en Bolivia, que ha sido sobre todo retórico y que sobre todo la población joven va viendo que no cubre sus expectativas. La posibilidad de empleo, la posibilidad de una situación económica estable, ya no es posible con un modelo como el del movimiento al socialismo. Pero en este momento, ¿qué nos une sobre todo? Una vez más, las acciones del movimiento al socialismo que lo han acompañado durante todo el gobierno que ha tenido, que tienen que ver con una serie de acciones que se han visto en persecución política, no cumplir con la normativa, utilizar todo el Estado, todos los poderes del Estado para beneficio, tener una actitud que realmente vulnera el Estado de Derecho y acciones como las que hemos visto en los últimos meses. Primero, desconocer las normas, por ejemplo, cambiar las fechas del censo, después tener una actitud tan irresponsable como lo que ha sucedido en Santa Cruz con la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, que en realidad ha sido un secuestro. Y frente a esto, un país que reclama esta posición autoritaria y que busca la forma de expresarse de manera democrática y, por supuesto, de manera pacífica. Frente a esto, ¿qué tenemos? Tenemos la organización de toda la ciudadanía que busca la forma de expresar esto. Y los cabildos han reflejado este reclamo de la población frente a una visión autoritaria. Queremos un cambio, es lo que los bolivianos van viendo, pero la forma en la que logramos y logremos esto tiene que ver con algunas acciones que se han definido en estos cabildos. Unidad Nacional ha participado, pero ha hecho un aporte importante en estos cabildos y tiene que ver con la decisión que debe salir de estos cabildos, la exigencia que salió de estos cabildos de la unidad de la oposición. Que más allá de solamente la unidad de la oposición, tiene que ser una unidad de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, sectores sociales, ciudadanos organizados en el país, para lograr el objetivo, para lograr en torno a esta causa. ¿Cómo es posible lograr esta unidad? Con una agenda mínima que nos una, por supuesto, y además buscando una propuesta programática que pueda cumplir con las expectativas del país. Los bolivianos estamos convencidos que mientras el movimiento al socialismo esté en el gobierno, vamos a estar todo el tiempo preocupados por nuestros derechos fundamentales, por nuestros derechos civiles y políticos, que tenemos una posición autoritaria de parte de un partido que siempre vulnera los derechos políticos y ciudadanos.
Sabemos que queremos un modelo distinto y para esto es posible hacer una unidad en torno a una agenda mínima que contemple las necesidades que tiene la población, pero además que nos une en torno a una causa. Sin duda alguna tenemos al frente al movimiento al socialismo que hará todo para dividirnos y que busca, por supuesto, la forma de evitar esta unidad. Pero creo que hay la suficiente madurez en el país, además de las experiencias adquiridas, tenemos que aprender de nuestros errores. El año 2019 la oposición no tuvo esa claridad de buscar una unidad nacional. Siempre ha sido un partido que ha buscado la unidad de la oposición, por eso no hemos participado en 2 contiendas electorales para poder apoyar un frente único. Sin embargo, creemos que es un momento distinto, un momento de madurez política, además donde la correlación de fuerzas es distinta, donde la sensación y el sentimiento de la población es otro, donde hay una expectativa que va más allá de solamente buscar hacer frente al movimiento al socialismo, sino la oportunidad de plantear un nuevo modelo al país, un modelo que cubra las expectativas. Y tenemos ya un modelo que ha funcionado y que funciona en el país, lo que nosotros hemos denominado el capitalismo boliviano, que está sobre todo reflejado, que se puede ver en Santa Cruz. Seguramente es el mayor referente de este modelo, que tiene grandes diferencias con el movimiento al socialismo. Es un modelo que no está basado en los recursos naturales, como ha basado completamente el factor político, el movimiento al socialismo, en el modelo económico que ha manejado. Segundo, tiene que ver con una visión de buscar lo que nos une y no lo que nos divide. El MAS siempre ha gobernado desde una visión de lo que nos divide, de lo que nos separa y no así de lo que nos une. Un tercer gran aspecto importante es el hecho del apoyo al emprendedurismo. El hecho de que el Estado debe dejar de ser una barrera para los emprendedores, debería ser más bien un Estado que potencia y apoya. Con un movimiento al socialismo que ha hecho todo lo posible para hacer lo más burocrático posible la posibilidad de los jóvenes, sobre todo, de emprender. Y un último punto que tiene que ver con buscar modelos que realmente comprendan a todas las regiones del país. El centralismo del movimiento al socialismo ha generado una sensación en todas las regiones del país de incomprensión, de que no se entiende, de que no se trabaja junto a todas las regiones y que este modelo no va a cambiar mientras el movimiento al socialismo esté. Por lo tanto, hay varios factores que permiten la unidad de la oposición y de las fuerzas vivas en el país. Frente a esto, ¿qué tenemos? Tenemos un movimiento al socialismo y un gobierno nacional que, en lugar de entender las razones por las que los ciudadanos están en las calles, toma una actitud de abuso, de enfrentamiento, de polarización. Las únicas veces o la única vez que hemos escuchado al presidente Arce hablar de manera seria sobre las propuestas políticas que tienen, ha mostrado claramente que su decisión es luchar sobre todo con la posición de Santa Cruz y utilizar los años de gobierno en lugar de trabajar por la economía, por el bienestar, por el empleo de los bolivianos, en una confrontación política. La intención, una vez más, del gobierno del movimiento al socialismo de polarizar, de tener al país en una incertidumbre, genera por el otro lado un movimiento ciudadano que está cansado de esto. Pero no podemos creer que la unidad solamente pasa por la decisión de los partidos políticos. Lo más importante es que pasa por el ciudadano, y el ciudadano ya lo va mostrando. El ciudadano ya está unido en torno a una causa, está unido en torno a una lucha, y ese es un factor muy importante. ¿Qué permiten los cabildos? Controlar y exigir que la oposición y que, por supuesto, las fuerzas vivas del país cumplan con el mandato de la población. Por lo tanto, hoy día los partidos políticos no tenemos que buscar la unidad, tenemos la exigencia y la obligación de hacerlo. Debemos trabajar en agendas mínimas, tenemos las herramientas suficientes, tenemos una propuesta de modelo que puede acompañar una propuesta programática. Debemos trabajar también en generar una infraestructura, una estructura fuerte en el país que nos pueda acompañar. Y finalmente, estamos todavía muy lejos de los momentos electorales y
Una vez que podamos tener una agenda mínima, tengamos una propuesta programática y un planteamiento de modelo de Estado, tanto en lo político como en lo económico, busquemos el perfil que pueda acompañar esto. Y finalmente, por medio de unas primarias, busquemos la persona que pueda acompañar este proyecto. Por ahora sería realmente un momento muy anticipado para hablar de candidaturas, pero es posible unirnos en torno a una agenda y es posible unirnos en torno a una causa. Muy bien, muchas gracias. Le damos a la señora Elizabeth Reyes por esta primera intervención en el programa. Le damos el micrófono ahora a don Luis Eduardo Siles para que haga lo mismo, dar cuenta del primer punto del programa. Adelante. Bueno, muy buenas, José Luis. Un saludo cordial a doña Susana Bejarano y a doña Elizabeth Reyes, aquí presentes dos damas en esta mesa, que no es demasiado frecuente. Y un saludo a usted y a toda la gente de Radio Panamericana. A mí lo que más me ha impresionado de los cabildos es la sobrereacción del gobierno a los mismos. Estos son unos eventos donde ciudadanos de los diferentes departamentos se han reunido y han expresado su punto de vista en el marco que establece la Constitución que se puede expresar sobre diferentes temas. Y hemos escuchado inmediatamente una reacción de que están planeando otro golpe, de que no pueden no se puede ni hablar de postular que se corte mediante un revocatorio el mandato del señor Arce, de que aquí este es un nuevo golpe de Estado, etcétera, etcétera. Sobre reacción de parte del gobierno y muy pocas menciones a los temas específicos que fueron tratados en los cabildos, donde había una óptica nacional, pero también una óptica departamental, como todas las cosas en nuestro país siempre son, ¿no es cierto? Hay una visión departamental y una visión nacional. Pero hay coincidencias alrededor del tema justicia, coincidencias alrededor del tema de los presos políticos, coincidencias en relación al tema de la malla curricular y la politización, yo diría insolente, que se permite hacer el gobierno de la educación de los niños en este país. No tiene ni siquiera la dignidad de respetar lo que son los niños. Bueno, no lo ha tenido la dignidad de respetar ni siquiera a las niñas. Un anterior presidente. Es lógico que este gobierno tampoco respete a los niños en su educación. Y politizar una malla curricular es otro tema que también hizo la unanimidad entre la gente que participó en estos cabildos. Pero me parece importante mencionar el tema de los presos políticos. Oía yo a uno de estos siempre agresivos, siempre descalificadores, siempre casi histéricos voceros del oficialismo decir que no hay presos políticos en Bolivia, que es una categoría inventada. Y me parece importante decir que en Bolivia hay, de acuerdo a la Asamblea de Derechos Humanos, 187 presos políticos y de acuerdo a organismos internacionales también. No puedo mencionar a los 187 en el programa, obviamente. Pero el señor Marco Antonio Vascopé lleva 2 años detenido en la cárcel de San Roque y su hermano Fabio también está ahí en Sucre. No le dejan ni ver ni hablar a su hermano. Cada uno está aislado del otro y esto es un caso de preso político. El señor Marco Antonio Aramayo, como sabemos, fue víctima de una verdadera tortura judicial única en el mundo, donde había una cantidad impresionante de fiscales y jueces torturándolo. Otros ponían electricidad en los cuerpos de la gente. A este señor lo torturaron haciéndole asistir por tierra, además, a audiencias en Cobijas, después en Tarijas, después en Santa Cruz, después tenía que ir a Oruro, etcétera, hasta que se murió. Una vez que se murió, esto no le impresionó mucho al gobierno, y una persona que es una señora coimputada con el señor Aramayo, la señora Elvira Parra, se la llevaron de La Paz, de donde es ella, es una señora de Poyer, se la llevaron a Santa Cruz sin ninguna explicación, donde ni siquiera puede recibir la visita de sus 4 hijos, el último nacido poco antes de que ella sea detenida. Todo esto son algunos ejemplos de los presos políticos que hay en este país. Está el señor Pumari, el señor Zubia, también en Potosí, está el señor Yacir Molina, Milena Soto, y obviamente los nombres de Yanine Áñez y de el señor Camacho, también son presos que entran en la categoría de presos políticos. Entonces, independientemente de la farsa pseudo legal que podemos hacer
mencionando tal artículo, la definición de amnistía o la definición de tal concepto. Sabemos que en este país, y lo veremos en el tema de la justicia, no hay ley que valga ni justicia que valga. Entonces, todas esas citas de que si es la amnistía se aplica o no se aplica, realmente no tienen mucho valor ni tienen mucho sentido común. Independientemente de eso, el hecho es que estas personas están detenidas y no pueden salir porque no son del gobierno. Porque el autor de el triple asesinato de policías del capitán Álvaro Muñoz, ese está libre. Ese está libre porque así lo definió el gobierno, no lo definió un juez, lo definió el gobierno. El gobernador de Potosí, que tiene un escándalo de haberse robado 44 ambulancias y de muchos otros casos de sobreprecios y denuncias descomunales en Potosí, él sí es gobernador. No está y ejerciendo sus funciones, y feliz de la vida en Potosí, riéndose de los potosinos, mientras el gobierno vende, regala, negocia en condiciones sumamente complicadas o desconocidas más bien, el litio de Potosí. Él no ha sido secuestrado, no ha sido llevado a Chonchocoro, que es donde está el señor Camacho, él está libre porque pertenece al gobierno. Bueno, entonces, esta historia de presos políticos es un tema muy grave, porque no puede haber democracia, no puede haber nada si es que hay presos políticos. Y 187 presos son muchas gentes, en mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero, como lo decíamos, hubo otros temas que fueron mencionados en el Cabildo. Está el tema de la malla curricular, el tema de que se quiere politizar la educación de nuestros hijos, la educación de los niños, y se quiere seguir con la eterna cantaleta de que hubo un golpe, cuando todo el mundo sabe que hubo un fraude, que lo perpetró el señor Morales, de que esto ha sido ratificado en una infinidad de informes a nivel internacional. Es una discusión que en el mejor de los casos podría ser como una discusión que sigue ocurriendo, pero de ahí a ponerla en un sentido o en el otro, en un texto escolar, es realmente el reflejo de una especie de enfermedad mental, ¿no es cierto? Porque meterse a zanjar este debate a nivel de la educación y de los niños me parece que es faltarle al respeto a los niños y a la educación en Bolivia. La educación no es para eso, no es para que a los actores políticos definan su verdad en los textos escolares, creando un personaje como Evito que crearon en la anterior gestión, y menos para tratar de zanjar esta discusión a ese nivel. Después nos dicen, la policía solo la tiene que manejar el gobierno, el ejecutivo, de acuerdo a tal artículo. Bueno, entonces decía que se aplique lo mismo en el caso de los señores Ponchos Rojos, ¿no es cierto? Que ellos sí son un grupo paramilitar, agarran a chicotazos y a golpes a quien les da la gana porque cuentan con la protección del gobierno. Y no solo eso, según denuncias, han ido a otro país a hacer lo mismo. Es decir, han ido al Perú a hacer de grupo paramilitar. Entonces, bueno, si vamos a aplicar la ley, la Constitución y la vamos a citar, perfecto, pero esto tiene que valer para todos, porque si solo vale para algunos, entonces esto ya deja de ser serio, es realmente algo que no corresponde. Entonces, para cerrar este capítulo, este punto, creo que no perdería nada el gobierno si escuchara lo que ha sido planteado por los cabildos, si escuchara el planteamiento de un cierto número de ciudadanos bolivianos con los mismos derechos que los que apoyan al gobierno, que son tan bolivianos como cualquiera, y que tienen una posición, unas ideas, unas propuestas, que podría el gobierno discutir y no desahuciar, y no ignorar, y no responder agresivamente. Es decir, yo creo que el país ganaría si cuando alguien se reúne y pacíficamente, hay que decir también, eso es un tema importante, estos cabildos, no estaban las hordas masistas porque estaba el CIDH en Bolivia, entonces no querían dar el espectáculo de, como en otras veces, atacar a piedrazos, a tomatazos, a huevazos, a unas señoras que están marchando en algún lugar del país, entonces no salieron, se abstuvieron de salir, de sacar a funcionarios públicos para esos ejercicios de agresividad antidemocráticos. Pero bueno, eso no impidió que el cabildo se lleve a cabo en esta ocasión, eso más bien hizo que se lleve los cabildos pacíficamente, y eso es bueno. Y creo que
tanto a nivel de la oposición como a nivel del oficialismo haríamos bien en debatir estos temas, en debatirlos a fondo, porque cuando hablamos del mecanismo de decisión del cabildo, tampoco pues los cabildos son muy perfectos en su mecanismo participativo, nadie puede tomar la palabra y decir no estoy de acuerdo con lo que están diciendo, o sea, la forma del cabildo lo impide, porque es una reunión muy masiva, donde no hay lugar para la deliberación. Entonces sería bueno que el gobierno debata lo que ha sido planteado en los cabildos y que la oposición y los integrantes de los cabildos debatan los temas en formatos más manejables para poder llegar al fondo del asunto y recuperar el sentido del debate en nuestro país. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto, pero vamos a pedir a nuestros invitados especiales limitar el tiempo de su participación. Seguramente tiene bastantes puntualizaciones la señora Susana Bejarano para dar cuenta de lo que se ha mencionado hasta el momento. Adelante, por favor, reduciendo, reiteramos, el tiempo de... Sí, me ha parecido que hay varias cosas interesantes que se han mencionado. Lo último que dice el señor Siles me parece absolutamente central. Hay que empezar a debatir. Y para debatir hay que utilizar los lenguajes adecuados, sin adjetivaciones calificativas, ni nada de aquello. No hay que rotular a la gente, porque el espacio democrático quiere decir respetar las ideas de los otros y parar con las adjetivaciones, porque las adjetivaciones precisamente son las que nos llevan a frenar el debate de inicio. Luego, me parece importante hablar de algo que señalaba Eli, que con lo que yo no estoy de acuerdo, que me parece que es el fin del ciclo del MAS. Hace 2 años atrás, en el 20 de octubre del 2020, más de 3,5 millones de bolivianos han votado por el MAS. Eso no se traduce a el fin de un ciclo. 55% de la votación ha votado por el MAS, ¿no? Me parece que ahí que no se traduce a un fin de un ciclo. Y me parece interesante esta idea que se desarrolla a partir del modelo económico capitalista boliviano. Me parecería importante que en este marco de desarrollar una propuesta e ideas para el país, nos cuenten si este capitalismo boliviano va a tener que contar con las subvenciones estatales o no, porque ese es un tema, ¿no? Luego, en cuanto a esta persecución política de 187 ciudadanos, ¿no? A ver, yo he hecho el ejercicio realmente grande de buscar cuál era la lista de estos 187 ciudadanos. No se presenta la lista en ningún espacio, a pesar de que en la nota de página 7 del 22 de diciembre del 2022, hace referencia a una serie de instituciones, dice que 187 presos políticos. Más adelante, el señor Manuel Morales habla de 150 presos políticos, entre los cuales él mismo reconoce que están algunos, señala así, que estarían involucrados en temas de corrupción. Por ejemplo, está el tema de la judicialización de Di Luis Franco, que ha tenido que ver con temas de corrupción de Entel, los temas de los respiradores, ¿no? Los temas de este señor Elío, que finalmente se fue escapando del país con los dineros de plata de Entel y toda esta cuestión. Entonces, ahí me cuesta, digamos, leer eso, ¿no? Cómo enmarcarlo en una persecución política. A la vez, digamos, cuando se hace, porque lo he buscado por todas partes, que sería, digamos, muy interesante conocer la lista de los 187 a los que se hace referencia. El gobierno hace una respuesta y señala que en coincidencia con esta lista que publica página 7, que hay 66 personas judicializadas por las masacres de Sacaba y Sencata. Creo que más allá de las retóricas que pueden existir en cuanto a las tensiones de fraude-golpe que siguen vigentes en nuestro país, porque que es una discusión que yo no creo que se vaya a terminar, cada uno tiene su lectura jurídica, porque yo sí creo que la ley debe tener un valor. Si anulamos el valor de la ley, estamos digamos, actuando en doble rasero de forma permanente. O vale la ley o no vale, y si no vale, pues no vale para nadie, o vale y vale para todos. Hacer referencias a las leyes, por supuesto, que nos deben servir de algo. Las leyes, esas son las referencias de este país. O sea, un país es un Estado de derecho con leyes. Dicho esto, me cuesta, digamos, más allá de las retóricas de fraude-golpe, han habido masacres.
masacres que han sido investigadas bajo la convocatoria del gobierno de la señora Yanine Áñez en enero del 20. Se conforma una comisión del GIEI, la CDH conforma una comisión de investigadores para que vengan a dar cuenta de lo que ha sucedido en este país. Se va la comisión del GIEI de Bolivia porque denuncia que no se les había presentado, no se les había dado acceso a toda la información. Vuelven en el gobierno de Arce y tenemos lo que tenemos el informe que tenemos. A ese informe se le va a hacer caso para unas cosas, se le va a hacer caso para solamente unas cuantas, se le va a hacer caso para todas. Ese informe establece, no con mediana claridad, con una claridad absoluta, de que han existido masacres. Entonces esas masacres, ¿no es cierto?, deben, por supuesto, encontrar a sus culpables y tener un resarcimiento a las víctimas. Cuando nosotros hablamos de que hay 66 personas penalizadas y judicializadas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la participación o no, eso se descubrirá seguramente en un proceso. De las muertes de Sacaba, Sencata, me cuesta anotar ahí esto en una persecución política. Ahora, yo no digo que las tensiones entre la justicia y la política no estén presentes. Han estado presentes permanentemente en la historia política de nuestro país. Podríamos revisar gobierno por gobierno y lo vamos a encontrar, lo cual evidentemente, y ahí yo coincido, es parte de la crisis estructural del Estado de la que vamos a hablar en el próximo bloque. Ahora, finalmente, creo que esto que señala Eli en el tema de lo de la unidad me pareció, digamos, un discurso importante, interesante. Yo no veo cómo la oposición puede, digamos, encajar ideológicamente en una misma bolsa. Me cuesta pensar que ciertos discursos vayan a casarse con otros. Pero lo que sí se ha encargado la oposición en este cabildo, ¿no?, particularmente en el de Santa Cruz, es entregarle unidad al MAS. De eso sí se ha encargado, ¿no? Con el tema de proponer un referéndum para Luis Arce, proponerlo si es que en 30 días no hay una ley de amnistía y toda esta cuestión, y hablando solamente en términos políticos, ¿no es cierto? Me parece que la oposición, ayer o antes de ayer escuchaba a unos analistas cruceños que, digamos, en son de broma y que de alguna manera suscribo lo que dicen, decían, bueno, pero ¿qué masista ha hecho esta propuesta, no? Es decir, ¿por qué? Porque definitivamente un referéndum en contra de Arce, que seguramente ha tenido una lectura, digamos, de tipo estratégico del por qué haces esas preguntas, apelando a la división del MAS y toda aquella cuestión, ¿no? Pero evidentemente es una lectura que da cuenta del poco estudio y el poco conocimiento que hay sobre el partido de gobierno y definitivamente la flojera que hay de estudiarlo, ¿no? Es decir, ahí Fernando y Alberto García tienen estudios interesantísimos sobre el MAS, sobre sus formas. Fernando Mayorga también los tiene, ¿no es cierto? Quizás a veces echarle un ojo a cómo se analiza esta organización política llevaría, digamos, a entender esto que apuntan, digamos, muchos analistas cruceños, pero también mucha gente del MAS. El referéndum que propone Santa Cruz es definitivamente una propuesta que beneficia a Luis Arce porque encolumna al MAS detrás del MAS. Más allá de las diferencias políticas que puedan existir, que no son nuevas, lo que pasa es que están muy publicitadas y lo que pasa es que hay mucha cabeza ahora, ¿no es cierto? Pero definitivamente el MAS se pone detrás del MAS y creo que luego de la experiencia que se ha tenido con el gobierno de Yanine Áñez y la violencia sobre los cuerpos de las organizaciones sociales y toda esta cuestión, no creo que exista, y esto también escuchando los discursos de lo que señalan dirigentes de las organizaciones sociales y lo que hacen, digamos, también en cuanto a movilizaciones de calle y toda esta cuestión, me cuesta pensar que el MAS no se enfile detrás del MAS para cuidar el gobierno, dado que los masistas, y sobre todo los masistas en el mundo popular, saben lo que significa, y eso está en la memoria corta, no tener el poder en cuanto a la violación de sus propios derechos humanos y la violencia que significa sobre sus propios cuerpos. Muy bien, muchas gracias a la señora Susana Bejarano. Cerrando este primer punto del programa, ¿qué dice Elizabeth Reyes también para cerrar el primer punto? Bueno, yo creo que es importante aclarar y poner y dejar muy claro que en un país democrático, donde se respete el Estado de Derecho, no se puede hablar de presos políticos, no importa si es uno o son 187.
en un país donde se respeta la libertad y la democracia, no deberían haber presos políticos. Hablar de algunos presos políticos porque tendrían algunas razones, lo que necesitamos en el país implantarse el hecho de un debido proceso y un Estado de Derecho, lo que nos garantizaría a todos que estamos en igualdad de condiciones y que somos juzgados de forma correcta. Es desconocer la realidad pensar que la forma en la que se enjuicia a la expresidenta constitucional Yanine Áñez, la forma en que se secuestra, se encarcela y se tira la llave a autoridades nacionales, no es una clara muestra de autoritarismo. Hablar de que estamos en un Estado que garantiza los derechos y que además no utiliza la judicialización de la política para perseguir a sus contrincantes políticos, creo que es no leer la realidad del país. Es contra esto que están los bolivianos, contra el autoritarismo, y se va viendo en una serie de acciones que no son solamente los cabildos del 2023. La primera reacción de la población la hemos visto en el referéndum del 21F, cuando le dijimos no a la reelección. La población se ha vuelto a organizar contra el fraude, contra el abuso del movimiento al socialismo, en esta mirada de luchar contra el autoritarismo. Y vamos viendo una tras otra una serie de acciones que tienen al frente una población que no acepta, que no está dispuesta a ceder su libertad y la democracia, y que se organiza en torno a esta causa. Los cabildos son una expresión de esto, pero ha habido otras expresiones que han ido mostrando esta realidad. El por qué el hablar de un fin de ciclo, que está en proceso. La lucha por el censo nos ha mostrado con claridad la realidad boliviana, donde varias regiones del país le temen a este instrumento tan importante como el censo, porque les va a generar un conflicto que tiene que ver con los recursos. El hecho de que muchas regiones hayan perdido población, ¿qué nos muestra? ¿Nos muestra que hay un modelo que ha funcionado? Al contrario, nos muestra que hay un modelo que ha perpetuado la desigualdad, que ha perpetuado una serie de situaciones regionales y nacionales que no permiten generar posibilidades para los jóvenes, posibilidades para los ciudadanos que terminan migrando hacia una región que sobre todo tiene un modelo distinto al que ha planteado el movimiento al socialismo. Por lo tanto, ahí nos muestra el fracaso del modelo del movimiento al socialismo, del modelo del socialismo del siglo XXI, donde la visión desde este modelo de centralismo, de desconocimiento de las regiones, de la potencialidad de las mismas, de querer entender a todos desde las diferencias y no desde lo que nos une, ha logrado este tipo de situaciones, donde hay regiones que ven cómo sus ciudadanos tienen que emigrar, donde no ven oportunidades económicas, donde se tienen que oponer a un censo o temen a un censo, porque les va a generar menos recursos, porque tienen, por supuesto, la preocupación también de su representación política, mostrando la realidad de un país. Sin duda alguna, el censo y la fotografía del censo nos va a mostrar cómo ha fracasado el modelo del MAS. Nos va a mostrar las condiciones en las que estamos los bolivianos. ¿La reforma educativa funcionó? No. ¿La reforma judicial ha funcionado? No. ¿La reforma en salud ha funcionado? No. Esto es lo que nos muestra, después de varios años del modelo del movimiento al socialismo, el porqué de un fin del ciclo. Un modelo que además tiene un acompañamiento de parte de la dirigencia del movimiento al socialismo, de los líderes y del gobierno nacional, soberbio, en el cual no hace ni siquiera una evaluación sincera, real, autocrítica de todo el tiempo de gobierno que ha tenido, de los errores que se han cometido y buscar al menos un consenso y un acuerdo. Un gobierno nacional que gobierna con soberbia, que mira al otro con soberbia, que enfrenta los conflictos a los que todo el tiempo se vienen en el país de forma soberbia y que nunca los soluciona, simplemente los va en contra de ellos, pero no los soluciona. Por lo tanto, están ahí vigentes, están ahí con una potencialidad
y sin duda alguna generan, al otro lado, una necesidad no solamente de luchar contra el autoritarismo del MAS, sino una vez más, estoy convencida que tiene que ver con la búsqueda de una nueva propuesta política, de un nuevo modelo que acompañe al país. El movimiento al socialismo ha entendido que la contienda política como desde una mirada del juego sucio, donde utiliza el poder judicial, el amedrentamiento, la persecución, las instituciones del Estado, para poder entrar a esa dinámica democrática donde deberíamos, lo que hoy día decíamos, llegar a consensos, acuerdos, a diálogos. ¿Cuándo el movimiento al socialismo ha buscado diálogo? Yo he sido diputada 10 años y nunca en mis 10 años de gestión el movimiento al socialismo nos ha llamado ni siquiera en el legislativo a llegar a consenso o a diálogos. Por lo tanto, estamos en un momento en el cual la población tiene una visión clara de lo que quiere en el país y al frente tenemos un gobierno nacional y un movimiento al socialismo cuidando los intereses de grupo en una guerra interna, en un conflicto interno, pero que no tiene absolutamente nada que ver con las necesidades de la población. Muy bien, muchas gracias, señora Elizabeth Reyes. Para finalizar este primer punto, don Luis Eduardo Siles. Bueno, un recurso muy común a veces cuando uno debate es atribuirle al otro lo que no ha dicho, ¿no es cierto? Obviamente que en un ambiente donde no hay Estado de Derecho es que los instrumentos, las normas, los elementos del derecho pasan a ser absolutamente secundarios, porque no hay Estado de Derecho. Y el que dijo que se pasaban las leyes por cierta parte fue el señor Evo Morales, no fui yo. Cuando me dicen que algo es ilegal, entonces yo le digo a los abogados, métanle nomás y después arréglenlo. Esa es, yo diría, el principal principio jurídico que ha valido en este país desde que el movimiento socialismo es gobierno. Esa aproximación a la ley y al derecho y a la corrección ética que significa la aplicación del Estado de Derecho, por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de muertos y víctimas y masacres, nadie dice que no tienen que ser investigados y juzgados los hechos donde ha muerto gente, desde el 2003 hasta el 2023. Pero nuevamente, no puede haber un doble rasero, ¿no es cierto? No pueden ser los muertos de un lado, eso sí que su sangre era roja, y los muertos del otro lado, su sangre debe haber sido verde, porque no importan. Son totalmente indiferentes los muertos de la masacre del Hotel Las Américas, por ejemplo, los muertos de la masacre de la Calancha, los más de 130 muertos del gobierno de Evo Morales, los señores Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra, que fueron muertos en Montero en los días previos a las renuncias de Morales el 2019. Entonces, aquí vamos realmente en un círculo vicioso totalmente improductivo cuando nos hacemos las víctimas, nos victimizamos de lo que ha ocurrido, pero no vemos lo que ocurrió al otro lado, no vemos el llanto, el sufrimiento, el dolor de las madres del otro lado, solo cuentan las de este lado. Eso es obviamente pues absurdo y eso es lo que se está criticando, eso es lo que se quiere cambiar y lo veremos en un segundo punto con un sistema de justicia que tiene que funcionar pues mínimamente, por lo menos con dignidad, por lo menos tiene que aparentar ser objetivo y no funcionar en un sistema en el que un juez que ha sido presentado como delincuente con el letrero aprendido, enmanillado, es el juez, entre comillas, que va a juzgar al expresidente Áñez. Esto no es Estado de Derecho, será Estado de circo, porque Estado de circo grotesco, porque eso no puede ser un Estado de Derecho. Un juez que ha sido acusado de liberar a un feminicida, de liberar a un asesino, de un condenado a 30 años, ese juez que en su momento el sistema lo enmanilló, lo detuvo, ese señor va a juzgar a una expresidente constitucional. No, pues, esto ya no es algo que entre dentro del ámbito de la razón, es dentro del ámbito del surrealismo, y vamos a ver cuando entremos al tema del Perú. En el Perú están tratando de aplicar exactamente la misma receta. Concluyo con lo siguiente, obviamente no hay los nombres de los 147 presos políticos aquí, pero simplemente a los que mencioné añadiría los presos cocaleros, cuyo delito es competir con la coca del Chapare y son las víctimas de todo el aparato estatal en contra de ellos. César Apaza, Freddy Machicado, Gonzalo La Placa, Raúl Uría, Juan Cocarico, el señor Jaime Algañarás Dorado, está en Puerto Suárez,
acusados de la muerte de un funcionario municipal, cuando su propio hijo dijo que el funcionario municipal murió porque le llegó un gas lanzado por la policía. Está el señor Luis Anderson, que fue gasificado y torturado en La Guardia el 1 de noviembre. Están las amenazas contra Calvo, contra Cuellar, contra Camacho, contra Quiroga, contra Mesa, contra todos los dirigentes de la oposición. Todo eso pues configura una situación de represión que no es judicial, que es represión política. Bueno, muchas gracias. Les damos a nuestros invitados. Hemos concluido el primer punto. Vamos a irnos rápidamente al segundo, que tiene que ver con la situación de la justicia. Lo habíamos mencionado al inicio del programa a propósito de dos elementos que han formado parte de la agenda de noticias. Esa visita de la misión especial de la CIDH a Bolivia y también el inicio de esa iniciativa de juristas, aunque bueno, ya han iniciado su trabajo hace bastante tiempo, pero en el ámbito de la recolección de firmas, por ejemplo, buscando un referéndum de modificación constitucional para el tema de la justicia. Le damos la palabra a la señora Susana Bejarano. Adelante. Bueno, yo para solamente cerrar una idea, ¿no? La defensa de la democracia es el lema hoy día de la oposición y es la democracia la que le ha dado el gobierno al MAS hace 20 años atrás. No ha sido otra instancia más que la democracia, más que la participación ciudadana a través del voto popular. Luego, ambos han sido asambleístas, ambos han sido diputados. No sé en qué momento el quórum ha dejado de ser una cuestión necesaria para tomar todas las decisiones en el hemiciclo. Yo no tengo idea. Cuando ponen el rótulo de constitucional, no sé en qué momento o en qué parte de nuestra Constitución así lo señala, o en qué parte de la reglamentación de nuestra Constitución así lo señala, que el quórum deja de ser un factor de absoluta imprescindible para cualquier decisión que se tome desde la Asamblea Legislativa. Bien, dicho esto, la situación de la justicia a propósito de la visita de los juristas, a propósito del seguimiento del informe del GIH, ¿no? Han habido algunos avances, ¿no? El tema de ayuda humanitaria a las víctimas, indemniza, se hace un fondo de 8 millones de bolivianos, pero yo creo que lo central, digamos que esas son cuestiones importantes, pero creo que lo central es un poco para frenar de pronto esta tensión que genera la política y la instrumentalización de pronto de la justicia en la política, porque negarlo sería absolutamente miope, ¿no? Es que se haya eliminado de nuestra jurisprudencia el delito de sedición. Es un tema absolutamente importante y que lo debemos celebrar todos. ¿Por qué? El delito de sedición en el tiempo de la señora Yanine Áñez ha abierto 5.000 causas jurídicas por motivos de sedición, ¿no? Es decir, una locura absolutamente descabellado, 800 tipos heridos, 1.600 en la cárcel, es decir, un desbande, ¿no? Provocado en el gobierno de la señora Yanine Áñez, a la cabeza del señor Murillo, a partir precisamente de este juego jurídico que se puede hacer. Conocemos muy por de sobra las violaciones a los derechos humanos que han sucedido, que han dado no solamente el tema de han provocado la muerte y toda esta cuestión, y por supuesto yo coincido, ahí no hay una víctima menos significativa que otra, no hay una muerte que valga menos que otra, y no hay violaciones de derechos humanos que sean menos significativos que otros, y no vamos a hablar de Patricia Hermosa, ¿no es cierto? Entonces, creo que es importante que nosotros hoy día, ¿no? Y esto ayuda a tener una mirada externa, tengamos un informe que tiene varias decenas de recomendaciones, que entre sus decenas de recomendaciones está precisamente la transformación de la justicia y todo aquello en lo que creo que todos estamos de acuerdo. El 97% de los bolivianos, eso incluye masistas, están de acuerdo con la transformación de la justicia, ¿no? Y sobre la transformación de la justicia me parece importante hacer varios apuntes. Bien. ¿Quién quiere la transformación de la justicia? ¿No? ¿Quién quiere? Es decir, el 97% de los ciudadanos queremos la transformación de la justicia. Aquí José Luis ha levantado la mano, aquí el señor sí les ha dicho yo también quiero, aquí Eli por supuesto que también, ¿no? Todos en el estudio por supuesto que estamos de acuerdo, aquí estamos en un 100% en esta muestra.
El problema es que ninguna de las instancias que debería estar ocupada de la transformación de la justicia es que verdaderamente lo está. Y ahí sí yo coincido de que la población en general, en un 97%, debe ser escuchada en este anhelo de transformación de la justicia, porque no puede haber Estado de Derecho sin una justicia proba, naturalmente. Tienes un poder ejecutivo que si bien ha hecho cumbres, que si bien lleva adelante una ley, que si bien ha tenido en el pasado, por ejemplo, un código penal que evitaba las detenciones, este código penal ha sido abrogado por movilizaciones que se han dado en las calles, cuando tenía ese código penal una virtud que era fundamental, que era precisamente evitar las detenciones preventivas en toda su especie, ¿no es cierto? Que lamentable que eso no se ha recuperado nunca más, y creo que no se ha recuperado por intereses políticos del Poder Judicial. Digamos que más allá de estas manifestaciones que de pronto existen, que luego de pronto queda sabor a nada en la boca cuando no se concretan en nada del Poder Ejecutivo, tienes un Poder Legislativo que no abre la boca sobre ninguna reforma de justicia, ¿no es cierto? El Poder Ejecutivo es el Poder Legislativo es el primer poder del Estado, donde confluyen todas las personas por las que nosotros, en el momento democrático que es la votación, ¿no es cierto?, hemos elegido para que ellos tomen decisiones por nosotros. No abren la boca sobre cómo debería guiarse unas propuestas de ley que hagan distinto el Poder Judicial. Es decir, nada, ninguna iniciativa legislativa que nos lleve a decir, bueno, por acá está la transformación. No abren la boca. Y otros que son también poder del Estado, al mismo rango que los demás, son el propio Poder Judicial. El Poder Judicial, que ya ha tenido 2 elecciones y que tienen candidatos que luego van, circulan y dicen, bueno, yo creo que la justicia debería manejarse de esta manera, yo voy a hacer esto cuando ocupe el puesto y toda esta cuestión. Es en el único momento, en el único periodo que escuchamos algo con respecto, digamos, a las modificaciones que podían haber dentro del Poder Judicial. El Poder Judicial creo que está muy cómodo como está, en la medida que el Poder Judicial le hace guiños al poder político de turno. Es el mecanismo que el Poder Judicial no se cambia, ¿no? Y me parece que nosotros, digamos, aportando al debate y un poco aportando a los sentidos comunes que deberían generarse, debemos empezar a demandar un Poder Judicial que nos presente una propuesta de cómo reformarse. Cuando a usted le dicen, a la gente que nos está escuchando, ¿no?, el techo, los vecinos, oye, cuidado, el techo de tu casa se está cayendo y eso nos va a golpear a todos los vecinos, ¿no es cierto? El dueño de casa tendrá que intentar hacer algo por mirar, a ver, cómo reformo esto para que esta cuestión no dañe tanto a todo el alrededor y, por supuesto, a mí mismo, ¿no? Esa cuestión no sucede en el Poder Judicial y me parece que se apunta muy poco esto, pero que es definitivamente central. Han habido muchas iniciativas en el último tiempo a propósito de las elecciones marcadas por la Constitución que se van a realizar en este 2023. El Cabildo de Santa Cruz anuncia que va a tener una comisión que va a elegir candidatos y toda esta cuestión, lo que ya le da un cariz distinto. Y además tienes otra gente que está en iniciativas ciudadanas, ¿no? Por ejemplo, don Juan del Granado, a quien yo le tengo mucho respeto y estima, y valoro mucho lo que ahora mismo está haciendo. Sin embargo, el viernes, Cecilia Chacón publicaba un artículo que verdaderamente yo suscribo, donde apunta que los grandes cambios de la justicia no pasan por los lugares a donde se enfoca, digamos, estas iniciativas o de pronto las interpelaciones, ¿no? Es decir, elegir, digamos, tener un paso más para elegir los magistrados verdaderamente va a ser la transformación de la justicia. Es decir, tal vez no, que ya no se le llame elección judicial, sino se le llame referéndum judicial para que vote más gente, ¿no? Y no sea como la anterior elección, que haya mucha gente que ha anulado su voto y se necesita el 50% de la votación. ¿Va a ser la transformación judicial? ¿Está ahí en el sistema, en el método electoral, ¿no? Podemos discutir si es que las elecciones deberían seguir o no deberían seguir. Esa probablemente sea otra discusión, ¿no? Pero creo que existe muy poco y muy poca propuesta en general, ¿no es cierto? Porque todos estamos de acuerdo con la transformación de la justicia. ¿De dónde apuntar la transformación de la justicia?
El problema de la justicia no está pues en el vocal y tribunal, que realmente le llegan unas causas no menores, por supuesto, seguramente muy, muy importantes, sobre todo muy importantes en temas políticos, pero la gente está disconforme por la justicia por el cotidiano. Es decir, tú hoy día vas a una chica a la que la han violado, es revictimización, una familia que está buscando justicia para el feminicida, hemos visto lo que ha pasado, que ha tenido que haber una comisión, coincido plenamente con el señor Siles el momento que dice que es una vergüenza que existan jueces con esa calidad moral y que tengas un tribunal, ¿qué se llama? Un tribunal que le hace seguimiento, el poder, ¿cómo se llama estos que hacen seguimiento a los jueces? El Consejo de la Magistratura, que haya avalado que muchos de estos, después de haber sido encontrados culpables o que han liberado feminicidas sin razón de haberse liberado, que este mismo Consejo de la Judicatura haya dado vía libre a que estos señores vuelvan, es una vergüenza que muestra la debilidad, por supuesto, del Estado de Derecho. ¿Quién va a negar una cosa así? Se debe ser un loco para negar una cosa así, ¿no es cierto? Pero digamos que ninguna de las propuestas me parece que enfoca el centro del problema. Es decir, tú tienes el 87 por casos penales, el 87 por casos de casos penales en este país son por temas que tienen que ver con violencia contra la mujer. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que todo el sistema judicial tiene que tener una mirada de género. Es decir, no es un juez específico para que trate los temas de las mujeres. Es el sistema judicial, tiene que tener una mirada de género, dado que el 87% de causas penales son en contra de las mujeres. Es decir, no es un dato inventado, es un dato real, ¿no es cierto? Buscas, no sé, un loteador, se ha entrado a tu terreno. Te fregaste si no tienes plata. Te fregaste, porque ahí va a venir el señor loteador, que además tiene juicios con vos, con Julano, con Sutano, con Perengano, tiene juicios con todo el mundo, ¿no es cierto?, por exactamente el mismo tema, y no salta ninguna alerta en el Poder Judicial que diga, qué sospechoso que esta persona tenga el mismo problema con tanta gente. Y resulta que le dan el terreno. Esos son los problemas cotidianos de la gente. Y esos problemas no son los que se están buscando resolver a través de las elecciones o de pronto esas propuestas de reforma judicial que de pronto son las públicas y las que existen, ¿no es cierto? Y las que están en el debate público. Seguramente hay algunas que están enfocando a mayor profundidad los temas. Lo que hoy día estamos viendo, ¿no es cierto?, es que la elección de magistrados probablemente sea mejor con el concurso de todos los partidos políticos, ¿no? Es decir, esa cuestión de que yo anulo el voto y abandono la institución y digamos, aquel que se presente, yo les digo sinceramente, ojalá don Juan del Granado se presente. No veo a don Juan del Granado, es decir, en cuestiones extrañas, es que no lo veo, sinceramente, ¿no? Ojalá se presente gente que es proba, que tiene un nombre que perder, realmente, ¿no? Ojalá de verdad se presenten estas elecciones, pero no se presentan en la medida que es inmoral, que es con estos no se pacta, con estos no se habla, ¿no? Entonces estás yendo y atentando contra esa institucionalidad. Ojalá que el tema de la elección se presenten los mejores candidatos, pero no creo, ¿no?, que el tema de esa elección sea el corazón central del problema de la justicia. El corazón central del problema de la justicia está en otros lugares, tiene que ver con jueces, tiene que ver con fiscales, tiene que ver con leyes que posibilitan la acción torcida, jueces, fiscales, abogados, etcétera, y toda la sarta que conocemos. Muy bien, muchas gracias a la señora Susana Bejarano. Le damos la palabra a Elizabeth Reyes también en este segundo punto. Adelante. Sin duda alguna no hay boliviano, o serían muy pocos los que no coinciden en el hecho de que la justicia no solamente necesita un maquillaje, sino una transformación, porque ha llegado
a una situación en la que realmente se ha constituido en un problema más que en una solución. La mayoría de los bolivianos ven que la posibilidad de lograr justicia es algo que es muy difícil. Encuentran en el Poder Judicial, no solamente en muchos casos, alguien que no va a garantizar sus derechos, sino que va a convertirse en un victimizador, va a convertirse en una herramienta para destruirlo, para perseguirlo, pero además para quitar los derechos. Como decía Susana, en el caso de las mujeres, realmente miles de mujeres deciden no acudir a la justicia porque esto significa revictimizarse, entrar en un sistema corrupto que va a terminar destruyéndola más, y esto genera, por supuesto, que se consolide en el país en la situación de vulnerabilidad de las mujeres y de todos los ciudadanos en conjunto. ¿Qué pasa con el problema de la justicia? Que no logramos avanzar. Se han hecho cumbres, se han hecho una serie de acciones para identificar los problemas de la justicia. Ya se los han identificado. Entre algunos puntos, los más importantes, tiene que ver con la politización de la justicia, el hecho de la intromisión política en la justicia. La segunda, el tema presupuestario de recursos para la justicia. Tercero, la falta de una carrera judicial que garantice meritocracia. Y un cuarto punto en el hecho de que hay una sensación en Bolivia de que todos los conflictos deben resolverse por medio de un juicio. Debemos cambiar también ciertas lógicas que tenemos como población, pero que tienen que ver con algunos aspectos que se identifican. Se identifican, pero no se hace nada. El movimiento al socialismo, cuando asumido el presidente Arce el gobierno, ha puesto como una decisión el trabajar en una reforma judicial por medio del ministro Lima. A 2 años después no tenemos absolutamente nada, que algunas propuestas que hace, que además no tienen ninguna relación con propuestas que hizo anteriormente. Primero habló de una cumbre, después de un consenso, después de una comisión, después ha bajado y ha terminado en que el Ministerio de la Presidencia, por ejemplo, forme una comisión para cambiar la ley 243, que al final no se cambia nada, y como si fuera una reforma importante en este tema, y no vemos ninguna decisión. Pero por encima de todo, con la misma forma de asumir todos los conflictos. El hecho de decir que tiene que ser desde la mirada del movimiento al socialismo. Las cumbres que ha hecho el movimiento al socialismo lo ha hecho con colegios de abogados afines a ellos, con grupos de personas afines al movimiento al socialismo, cuando la transformación de la justicia exige el consenso de todos. Necesitamos un consenso nacional, así como hicimos un consenso nacional para vivir en democracia, entre todos los bolivianos definimos vivir en democracia y eso nos ha acompañado a lo largo de los años. Si no hay un consenso nacional, si no hay la participación de todos, si no hay reglas claras, si no hay mínimos acuerdos para transformar la justicia, no lo vamos a lograr. No vamos a decir que el problema de la justicia es un problema reciente, por supuesto que no, pero sin duda alguna no, nunca como en este momento en la situación en la que se encuentra. ¿Qué es importante? Establecer ciertas acciones que permitan la transformación de la justicia. Seguramente va a llevar décadas, pero deberíamos empezar. ¿Quién debería ser la cabeza de este acuerdo nacional? De buscar consensos y de sentar en la mesa a todos. El gobierno nacional. Sin embargo, no lo hace. Frente a esto que tenemos este año una acción, una elección importante que tiene que ver con elegir a los miembros del Poder Judicial. En este año se nos presenta una propuesta que tiene que ver con un referéndum por iniciativa popular, que es la que lidera el señor Juan del Granado, que es una posición, una propuesta que vemos en medio de esta necesidad de transformación de la justicia nacional. Pero está tarde en tiempos, ¿no? Sin duda alguna, el sistema, tanto en esto como en otras figuras como el referéndum revocatorio y todo, está hecho para evitar este tipo de acciones, para hacer todo para impedir este tipo de mecanismos. Porque realmente tienen que enfrentarse con una burocracia, con unos tiempos cortos y con una situación en la que se hace cuesta arriba cualquier reforma o poder utilizar este tipo de mecanismos. Sin embargo, creo que es importante, nosotros ponemos en mesa, Unidad Nacional apoya el esfuerzo de hacer un referéndum por iniciativa popular.
Nos hemos tomado el tiempo de leerlo, de conocerlo, de escuchar a estos juristas y hemos visto que no solamente está direccionado a la forma de elección de los miembros del Poder Judicial, sino que toma otros aspectos como el presupuestario, la meritocracia y algunos otros aspectos que van a ser definidos en este referéndum. Por lo tanto, es importante poder apoyar, lo vamos a hacer en lo que esté a nuestro alcance y podamos, por supuesto, apoyarlo. Sin duda alguna, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Tendremos seguramente observaciones, no será lo ideal. Es difícil pensar que algo va a transformar la justicia por sí sola o que un referéndum en sí mismo va a transformar, pero creemos que es una iniciativa importante cuando al final vemos al frente que no hay nada. El gobierno nacional, el movimiento del socialismo no plantea absolutamente nada en torno a mejorar o reformar la justicia. Y la forma de elección de los magistrados, sin duda alguna, es importante recuperar la meritocracia. Cuando yo preguntaba lo mismo a muchos juristas, no soy abogada, me decían, tú, si te operarías del corazón, ¿lo harías con un ingeniero? Es lo mismo en la justicia. Tú no puedes dejar un poder judicial en manos de quien no tiene la preparación, de quien no tiene los méritos para llevar adelante un trabajo tan importante. Entonces, son aspectos que tenemos que recuperar, tenemos que repensar y que creo que es importante poder aportar. No, la población no aguanta más la justicia como está. No podemos los bolivianos seguir en esta realidad en la que sobre todo los más vulnerables, los ciudadanos que no tienen recursos, se ven frente a consorcios de abogados, se ven frente a asesinos, a violadores en las calles, que ya son parte de este sistema corrupto y que por supuesto han hecho de este sistema corrupto una forma de vida. Frente a esto tenemos que trabajar y tenemos que lograr un consenso y un acuerdo. Por eso Unidad Nacional ha hecho una propuesta. Sentémonos, hagamos un consenso y, por ejemplo, pongamos algunas decisiones como sociedad. Identifiquemos a todo aquel juez corrupto o autoridad judicial. No son todos, hay que tener claridad en eso, no se puede hablar de todos en general, a los cuales identifiquemos que son corruptos, que vulneran, que no cumplen con la norma y que haya una sanción social donde, por ejemplo, no se permita que puedan mantenerse en el cargo, que podamos hacer toda la fuerza para que esto se pueda evitar. Trabajar en consensos nacionales donde estemos más allá de las posiciones políticas e ideológicas y avancemos, de a poco, pero avancemos en la reforma de la justicia. En el caso de la visita de los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión, es importante decir algo muy claro. Ellos no conocen al MAS como lo conocemos nosotros. Nosotros sabemos que el movimiento del socialismo no va a eliminar la figura de terrorismo porque necesita esa figura para tener presos a Yanine Áñez y a Luis Fernando Camacho. Nosotros sabemos que el movimiento al socialismo no va a buscar sacar la política del Poder Judicial porque le conviene para los intereses de grupo y para los intereses que tiene como partido. Sabemos que el movimiento al socialismo no va a hacer nada por cambiar la figura y la utilización de la detención preventiva, porque eso le permite secuestrar, meter presos y tirar la llave, como ha pasado en muchos de los casos. El movimiento al socialismo no va a cambiar la forma en la que da por hecho o define, toma la decisión como si fuera juez, en el cual, como lo hace el ministro Lima, ya dice quién es culpable, sin que haya ni siquiera un mínimo proceso. Eso es lo que nosotros conocemos, entendemos que es importante la denuncia a todos los organismos internacionales, que sobre todo para las víctimas, que en muchos casos buscan justicia, pero además también buscan que, por ejemplo, protejan su vida en muchos casos, y en otros casos buscan que haya un resarcimiento económico. Pero los bolivianos sabemos que las instancias internacionales no son las que van a transformar la justicia, que lo tenemos que hacer nosotros como bolivianos,
que ya hemos identificado los conflictos y los problemas que tenemos, pero necesitamos el acuerdo y el consenso. Y para esto estamos solos, porque al frente, quien debería llevar y que debería ser el factor fundamental para esta transformación, que es el gobierno nacional, no tiene ninguna intención de generar realmente una propuesta de consenso que pueda cambiar la realidad de la justicia. Frente a esto tenemos este año la posibilidad de apoyar este referéndum y de hacer algunas transformaciones. Pero más allá de esto, los bolivianos tenemos, como lo estamos haciendo y se ha visto en los cabildos, una decisión firme, una exigencia firme de que debemos transformar la justicia en el país. Perfectamente. Muchas gracias a Elizabeth Reyes. ¿Qué dice don Luis Eduardo Siles en este segundo punto? Bueno, yo coincido con que este es un tema estructural de la sociedad del Estado boliviano desde hace mucho tiempo, aunque muchos también coincidirán en que, como la corrupción generalizada, por ejemplo, esto ha ido de mal en peor, de peor en aún peor, y ha llegado a unos extremos absolutamente inauditos. Pero es un problema estructural de esta sociedad, de este Estado, de este país. Esto dicho, si leemos lo que dice el informe de Human Rights Watch en su inicio, dice: la justicia como arma de persecución política en Bolivia, en el que concluye que el gobierno de Evo Morales debilitó la independencia del sistema de justicia, creando una situación de desmantelamiento institucional que permitió a su gobierno entonces y al de años después usar de forma indebida el sistema judicial con fines políticos. Entonces, el problema esencial es ese: la justicia que tenemos es la justicia del MAS. Los 20 años que han pasado, la señora Áñez puede ser atribuida a haber estado en el gobierno 4% del tiempo, y el 96% del tiempo ha estado el señor Evo Morales y el señor Arce, o sea, el movimiento al socialismo. Este deterioro, esta decadencia, este colapso del sistema de justicia es el reflejo del deterioro, la decadencia, el colapso del sistema de valores que ya no existe en esta sociedad, que se ha ido destruyendo los valores, destruyendo la ética, banalizando las cosas más grandes, banalizando la pedofilia, banalizando el estupro, banalizando el robo, banalizando la malversación, banalizando convocar un referéndum y no hacerle caso al referéndum, ignorarlo, banalizando convocar a elecciones y hacer fraude en las elecciones. Entonces, obviamente el sistema de justicia es el reflejo de este caos, de este desastre, y coincido con Elizabeth, el que tenía que liderizar el proceso para empezar o intentar cambiar estos, obviamente el Poder Ejecutivo, y ese fue el compromiso del señor Arce cuando hizo campaña para ser elegido presidente. Esa fue su oferta, esa fue su promesa, y esa fue la promesa del señor Lima como ministro de Justicia. Convocó expertos, consiguió un presupuesto, empezó el tema, pero el entusiasmo le duró creo que un mes, porque obviamente desde el Poder Ejecutivo actual le dijeron: ¿cómo vas a dejarnos sin nuestro instrumento de represión política? ¿Cómo vas a dejarnos sin nuestro instrumento para judicializar a la política e impedir que haya verdadera democracia? ¿Cómo vas a dejarnos sin los mecanismos para encarcelar opositores, para amedrentarlos, para chantajearlos, para castigarlos, para extorsionarlos? Y por lo tanto dieron marcha atrás, y ahora ese es el resultado de lo que vemos todos los días. Hay una recopilación de los casos de escándalos judiciales recientes que son realmente algo escalofriante, y que Dios libre a cualquiera de caer en manos de la pseudo justicia, porque las perspectivas para la gente que no tiene ingentes cantidades de dinero son sumamente peligrosas y sumamente siniestras, y de una nivel de falta de alma, o sea, de gente desalmada que actúa en una forma inaceptable. La propuesta que tuvo el movimiento al socialismo fue el de las elecciones judiciales. Hay que decir de que existen muy pocos países en el mundo donde se hacen elecciones judiciales, porque es pues algo contra natura, ¿no es cierto? ¿Cómo va a estar un juez pidiendo votos? ¿A quién va a ser después obediente el juez? ¿A los votos o a la ley?
¿qué promesas electorales va a hacer si es un juez? No es pues, un político, es un monstruo de las elecciones judiciales que nunca debería haberse hecho. Pero para realmente insistir, lo pusieron en la Constitución, resulta sumamente difícil y complicado cambiarlo. Se habla de las elecciones judiciales, yo no estoy seguro de que los movimientos democráticos en el país vayan a contemplar como vamos de nuevo al matadero de las elecciones judiciales o de nuevo al sinsentido de que niveles del 80-85% pidan votar nulo, blanco, etcétera, y al final salgan elegidos jueces que aún si no hacen caso a lo que dice el oficialismo, como el caso del señor Cusi, después el ministro de Salud revela su condición de salud para desprestigiarlo, le dice que tiene tal enfermedad, en fin, realmente cuando decimos o se lee en redes sociales que vamos hacia el salvajismo, existen abundantes ejemplos que ratifican un diagnóstico de ese tipo y la justicia es la máxima expresión de aquello. En ese sentido, la propuesta de los juristas independientes creo que tiene que ser saludada, valorada y aplaudida, realmente venciendo la falta de recursos, los escollos burocráticos, absurdos a los que nos hemos acostumbrado a vivir en este país, venciendo una serie de obstáculos, están avanzando en algo al que sería pertinente que todos los bolivianos de bien se sumen y firmen para el referéndum. Después ya la discusión, el debate, el entrar en profundidad en lo que será la verdadera reforma, llegará el momento de eso, pero por el momento tienen 90 días para juntar 1,5 millones de firmas, porque como lo decía Elizabeth, las dificultades para hacer esto están previstas, ¿no es cierto? Ahora, si el referéndum lo estaría impulsando el oficialismo, obviamente barrerían con las dificultades y la cosa saldría como por un tubo. No es el caso, lo están promocionando los juristas independientes, gente del calibre, de la talla humana y personal de don Juan del Granado, con lo que coincido, y otros más en diferentes departamentos. Por lo tanto, hay que apoyarlos, hay que sostenerlos y hay que, para empezar, firmar para que haya la mayor cantidad de firmas expresando que esta situación de enfermedad estructural a nivel del Estado, de uno de los poderes del Estado, no puede continuar. Pero obviamente, si bien el Ejecutivo no liderizó la reforma o la dejó a medias, también se requiere de que haya un 0,5% de buena fe y de generosidad por parte del Ejecutivo, porque en sus manos también está el sabotear, el distorsionar, el torcer, el manipular esta reforma, como lo ha hecho con tantas otras cosas, y él en última instancia no ceder en la voluntad de seguir politizando la justicia. Existen muy pocos ejemplos de gobiernos que hayan sido generosos con priorizar el interés nacional en vez del interés de sus partidos o de sus agrupaciones. Pero yo me permito citar el caso de la participación popular cuando fue aprobada el año 96. El gobierno del MNR y de Sánchez de Lozada optó por no politizarla, es decir, por no pintarla íntegramente el color del MNR, porque se dijo es una reforma demasiado grande, demasiado importante para Bolivia y Bolivia está primero, entonces no la vamos a politizar. Si el MAS tuviera 1% de esa inspiración cuando se avance en esta reforma, habría la esperanza de que podamos trabajar en sentar las bases de una nueva reforma de justicia. Pero si se resisten a aquello, obviamente las cosas van a seguir igual, vamos a ir a unas elecciones judiciales, las manipulaciones van a seguir y nada va a cambiar. Entonces, ahí, en ese momento, vía cabildos o vía la protesta en la calle, la gente va a querer cambiarlo de otra forma, como ocurrió en 2019, al no respetarse el referéndum, a decir que la reelección indefinida es un derecho humano, etcétera, etcétera. Esperemos que esto tenga un final feliz y que podamos avanzar en algo que es realmente algo del Estado boliviano, de todos los bolivianos, y no puede ser de una agrupación en específico. Muy bien, le agradecemos a don Luis Eduardo Siles, cerrando este segundo punto. Vamos a hacer lo siguiente, tenemos todavía por lo menos 8 minutos a lo sumo por participación por persona, por invitado. Si es que quieren hacer referencia a algún elemento, como puntualizar algún aspecto del tema que ha concluido, el tema 2, lo pueden hacer, pero abordando ya el último punto también del diálogo en Panamericana,
que tiene que ver con una mirada internacional, esto a propósito de la situación en Perú y los criterios que surgen desde Bolivia, tomando en cuenta no solamente pronunciamientos, manifestaciones internacionales, sino de autoridades peruanas, y es de conocimiento público, ya lo hemos mencionado. 8 minutos, por favor. Empezamos con la señora Susana Bejarano. Adelante. Muchas gracias. A ver, creo que es bien importante todo lo que se ha señalado, porque creo que tiene que ver con algo que nos hace a todos los bolivianos, que es la necesidad de la reforma judicial. Yo voy a recoger las palabras de Eli en esta necesidad que creo que tienen todos los partidos políticos y quienes hacen política y están en el centro de la política pública, la necesidad de las autocríticas. En el 2018, abrogar el Código Penal con el concurso de toda la oposición que se manifestaba y hacía manifestaciones alrededor de la abrogación de este código, que evitaba la detención preventiva en todas sus formas. Es decir, la reforma judicial no puede llevarse adelante sin un cambio de normativas. Y uno de los temas que distorsiona de la peor manera y en la peor forma posible es el tema de la facilidad en la detención preventiva, ¿no es cierto? Y ese código del 2018, lamentablemente, en esa parte no ha sido recuperado y no hubo ninguna voluntades para recuperarlo. Bien, creo que tenemos que empezar con el tema de lo de Perú. El tercer tema que nos invitan a dialogar es la mirada internacional sobre la situación en Perú y los criterios que surgen desde Bolivia. A ver, en el Perú está pasando algo muy grave y es una violación muy grave de los derechos humanos, que creo que ha merecido muchas menciones, no solamente de distintos presidentes del país, sino de organizaciones de los derechos humanos y toda aquella cuestión. Y el Perú, a través de su gobierno y a través de quienes izan las banderas de su gobierno, está teniendo una resistencia importante a ver lo que está pasando. Hemos tenido nosotros, por ejemplo, que un diputado de apellido Bustamante, ubicado en el ala de la derecha extrema, ¿no es cierto?, sugirió que incluso, ¿no es cierto?, por declaraciones que hacía Luis Arce en torno a unas declaraciones absolutamente justas a la violación de derechos humanos que se están suscitando en el Perú, debía haber una intervención a Bolivia, a sus recursos naturales, porque esto se castigaba de esa manera. Entonces, eso un poco da cuenta de lo que está pasando en el Perú, que es, me parece, una élite que no está dispuesta a mirarse al espejo, una élite que en cuanto llegan campesinos, aymaras, que se han dado cita hoy día en Lima, ¿no es cierto?, le cuesta mirar qué es lo que están demandando, le cuesta mirar qué es lo que están poniendo sobre la mesa. Entonces las respuestas son, un poco a mí me hace recuerdo a las respuestas que habían aquí en el 2003, con los conflictos del 2003, ¿no es cierto?, con que Gonzalo Sánchez de Lozada le echaba la culpa a Hugo Chávez de todo lo que estaba pasando. Y todos aquellos que hemos vivido el 2003 sabíamos que ahí había una voluntad popular de salir a las calles y de exigir la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no?, que definitivamente las masacres sucedidas en el 2003, que no ha tenido una resolución en nuestro país, etcétera, etcétera, no tenía nada que ver con Hugo Chávez, tenía que ver con decisiones de los bolivianos, ¿no? Entonces me parece que, utilizando este ejemplo, el Perú está haciendo lo mismo, con concentrar, la señora Dina Boluarte, la atención en Evo Morales, las manifestaciones no se han extinguido. Es decir, la Universidad de San Marco y los jóvenes de la Universidad de San Marco, profesores de la Universidad de San Marco, para no hablar de los campesinos que han marchado hacia Lima, son parte de estas movilizaciones. Solamente hace falta verlo, muchos escritores, ¿no?, demandando la necesidad de adelantar las elecciones y toda aquella cuestión, ¿no? Eso no está bajo el mando de Evo Morales, ¿no?, definitivamente, ¿no? Yo creo pero que esto definitivamente responde a un gobierno que está absolutamente nervioso porque no sabe cómo responder una movilización social que está siendo súper grande, tremendamente importante, y que pone en cuestión el Estado mismo peruano y su constitución política del Estado. La constitución política del Estado, que analizaban algunos constitucionalistas, que es una constitución
con un espíritu inconstitucional, ¿no? Que permite, ¿no es cierto?, que un poder, tanto el Ejecutivo prescinda del Legislativo o que el Legislativo prescinda del presidente, ¿no es cierto?, violando así la soberanía popular, dejando así cojo un poder o inexistente un poder estatal y, por supuesto, eso habilitado por la propia Constitución política del Estado, que por supuesto genera una serie de problemas que a lo largo del tiempo lo podemos ver. Son 11 presidentes en 6 años, 12 presidentes ya en 6 años, ¿no es cierto? Entonces me parece que es una sociedad que, aunque diga que Evo Morales es la persona y el autor que está generando las movilizaciones, es que no es Evo Morales. Y aunque diga que son la propia Dina Boluarte, digamos, sin miedo a brindar un espectáculo del que nunca nadie se olvidará, diciendo que el culpable de las 60 muertes sucedidas en el Perú son las armas que se han enviado desde Bolivia sin aportar ninguna prueba a este dicho, es decir, no hace que los culpables de estas muertes sean esas supuestas armas, ¿no es cierto? Ahí hay una autorización de los militares que han emprendido fuego sobre los manifestantes. 60 muertos manifestantes, un muerto de la policía, ¿no es cierto?, en situaciones, claro, terribles, ¿no es cierto?, cuyos padres responsabilizan a Dina Boluarte de la muerte de su hijo, ¿sí? Es decir, claro, se lo ha agendado muy poco, se lo ha visto muy poco en los medios a estos padres. Dina Boluarte en su discurso hace mención a este pobre policía, se acercan a los padres del policía, y estos señores señalan que la responsable de la muerte de su hijo es la señora Dina Boluarte, que no es capaz de escuchar lo que el pueblo le está demandando, ¿no? Luego, por otro lado, y para finalizar, creo que uno puede tener las ideas políticas que quiera y contribuir al debate que quiera, creo que eso es democrático, pero siempre que vamos a hacer una sindicación, creo que es importante aportar pruebas, porque eso definitivamente enriquece el debate político, no lo vuelve solamente un tema de opiniones frías y de pronto sin el sustento necesario al momento de construir opinión pública, porque nosotros estamos aquí haciendo eso, ¿no es cierto? Decir que los ponchos rojos están interviniendo en Perú es un despropósito. Es un despropósito, definitivamente. No existe ninguna prueba de que esto esté sucediendo de esa manera. Y cuando se ha entrevistado a los ponchos rojos, que son ciudadanos bolivianos, ¿no?, y se les ha preguntado por este asunto, ellos han contestado y han dicho que van a iniciar demandas, ¿no es cierto?, por esta situación, por esta acusación que se está haciendo que no tiene ningún asidero. Entonces creo que es importante también siempre escuchar la prueba que te aporta o lo que te aportan, digamos, aquellos a los que se los indica y se los rotula de alguna manera. El gobierno peruano ha venido insistiendo que tanto Evo Morales está asusando a sus bases, que tanto Evo Morales ha ingresado al territorio peruano. Denunciaban que estaba en el territorio peruano cuando Evo estaba en Argentina y en paralelo se denunciaba que estaba en territorio peruano. Se ha denunciado de que existe ingreso de armas bolivianas, se ha denunciado que existe ejércitos bolivianos con ponchos rojos aymaras en el vecino país. No se ha aportado ni una sola prueba de esto y creo que mi calidad de boliviana, por supuesto que no voy a suscribir estos debates en contra de mis compatriotas. Muy bien, le agradecemos a la señora Susana Bejarano en este último punto del programa que dice Elizabeth Reyes, también al mismo tiempo. Sí. El problema del Perú es complejo y tiene muchas aristas. No es un problema nuevo. El conflicto político que hay en el Perú ya lleva varios años y viene desde una mirada, desde una forma en la que el sistema político peruano ha estado en estos últimos 20 años al menos. En una lógica electoralista en la que en principio se unían varios frentes en torno al antifujimorismo y no generaban una propuesta propia que pueda enamorar a los peruanos con lo que significaba el hecho de que finalmente tenían
una votación que no pasaba en muchos casos del 10% por un candidato, en el mejor de los casos de 19%, y que generaba una crisis política muy importante, donde un Congreso se ha constituido en muchos casos en un espacio de chantaje para los gobernantes por la fragilidad de los mismos, por la fragilidad de un sistema político que no ha acompañado un éxito económico que ha tenido el Perú, y que ha ido ahondando una y otra vez en esta crisis, por ejemplo, con que la mayoría de los expresidentes están presos, hasta uno se ha suicidado, y que han desencadenado en esta crisis. Hablar de una sola razón de lo que está sucediendo en el Perú no es, creo, no es correcta. Tiene muchas aristas y además esta crisis política ha mostrado, pues ha subido muchas de las cosas que estaban ocultas abajo, muchas de las necesidades, de las frustraciones, de los conflictos que hay en el Perú. Desde esa mirada también creo que es interesante analizar, hacer un análisis del éxito económico del Perú y decir, muchos años se ha manejado la idea del paralelismo. Por aquí una crisis del sistema político que tenía un presidente por año, a veces menos, tenía un sistema político que no funcionaba, y al otro lado un sistema económico, un modelo económico que sí funcionaba y era exitoso. En ese sentido, creo que es importante ver que es un error tecnocrático pensar solamente en la eficiencia de las medidas económicas y no en su sostenibilidad política. Lo que pasa en el Perú, eso nos da la razón. O sea, debemos buscar un desarrollo que mejore las condiciones de todos, que no cree desigualdades y que entusiasme a la mayoría. ¿Por qué la economía peruana se ha mantenido a pesar de la crisis? Muchos expertos nos hablan de 3 factores al menos que han evitado que esto pueda pasar. Uno, el hecho de que se ha mantenido, la política gubernamental ha buscado garantizar un sol fuerte, una moneda peruana fuerte. Segundo, el que se han concentrado en tener a la cabeza del Ministerio del Ministerio de Economía gente muy preparada, expertos que han mantenido vigente un modelo económico exitoso. Y uno tercero que tiene que ver con haber garantizado, por ejemplo, que las reservas internacionales del Perú sean realmente altas. Estos 3 factores, junto con un apoyo muy claro al emprendedurismo, al emprendimiento, donde el Estado ha hecho un esfuerzo muy grande, han sido el éxito económico. Pero han mostrado al mismo tiempo, Perú, que no puede haber una sin otra. Que la clase política tiene que tener la claridad de dar certidumbre a un Estado, de cumplir con las necesidades de un país, de escuchar a todas las identidades que hay en cada país, mucho más en los países andinos, donde todos se sientan representados, que en las élites políticas, económicas y sociales estén todos representados. Y creo que es uno de los aspectos importantes que tenemos que ver. Sin embargo, podemos opinar desde esa perspectiva. Lo que no podemos es inmiscuirnos en la política interna si somos autoridades nacionales. Y en ese sentido es contradictoria la posición del movimiento al socialismo, cuando, por ejemplo, Evo Morales toda la vida ha reclamado soberanía cuando alguien opinaba sobre los temas en Bolivia. Sin embargo, es el primero que opina sobre los temas peruanos, dice lo que quiere y hace lo que quiere. Por lo tanto, el movimiento al socialismo predica una cosa, pero hace otra. Y sobre todo en el tema de intromisión y de no respetar la soberanía. Pero al final, Evo Morales es un expresidente y es un ciudadano. Lo preocupante es que arrastre al presidente Luis Arce para que pueda hacer este tipo de supuestas reflexiones, pero que no cuidan un factor fundamental. Y tiene que ver con las relaciones bolivianas peruanas, que tienen una gran incidencia en lo comercial y también, por supuesto, un relacionamiento histórico que tenemos como los bolivianos con el Perú. En este momento es cuando nos preguntamos los bolivianos, ¿tenemos Cancillería? Porque realmente no vemos una acción responsable, seria, desde la Cancillería boliviana.
Es importante que el presidente Arce se dé cuenta que no puede hablar a nombre de sus necesidades o preferencias políticas, sino de los intereses de los bolivianos. En ese sentido, es importante conocer, por ejemplo, que entre el 2011 y el 2022, Bolivia ha exportado al Perú nada menos que 5.800 millones de dólares. El presidente, el gobierno nacional, tiene que estar en sintonía con la necesidad de los bolivianos, tiene con los intereses del país y no así con los intereses partidarios, ideológicos que pueda tener. ¿Qué tenemos que dejar claro y tener claro? Que el problema peruano lo tienen que resolver los peruanos y que los bolivianos tenemos lazos históricos, es nuestro país hermano, tenemos una gran relación comercial que tenemos que cuidar, pero por encima de todo tenemos que tener la claridad de que nuestras autoridades nacionales no pueden poner en riesgo ni nuestro relacionamiento histórico, ni por supuesto nuestro relacionamiento comercial. Bien, muchas gracias, le damos a la señora Elizabeth Reyes. Ahora le damos la palabra para finalizar el punto y también el programa a don Luis Eduardo Siles al mismo tiempo. Por favor, haciendo referencia precisamente al último punto de diálogo en Panamericana. Adelante. Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo en el Perú tiene muchas similitudes con lo que ha venido ocurriendo en Bolivia desde el 2003 y también desde el 2019, pero voy a simplemente mencionar algunas similitudes. La más fascinante es la insistencia que tienen algunas personas en decir que lo que ocurrió no ocurrió. Así como en Bolivia hubo un fraude que generó una renuncia y una fuga y nos dicen que en realidad hubo un golpe, en el Perú nos dicen que el señor Castillo, que todos lo vimos en la televisión, declarar con su voz, con sus ojos, con su mano, con su cara, que estaba cerrando el Congreso, que estaba convocando a las milicias armadas, que estaba haciendo un golpe de Estado, porque está bien, la Constitución peruana permite, es un régimen semiparlamentario, no tiene nada de malo que cambien de presidente a cada rato, es como en los sistemas parlamentarios, donde cambian el primer ministro a cada rato, pero él, para evitar que el Parlamento lo cambie, hizo un golpe de Estado por televisión. A continuación de eso, quiso huir, como quiso huir, como hizo, no, hacer un golpe de Estado, no. No es un golpe de Estado. No, pero no en esas condiciones, pues en condiciones absolutamente específicas, con un procedimiento. No es decir, el Congreso se cierra mañana. No es así. Tiene que seguir un procedimiento jurídico para cerrar el Congreso, con algunas razones que están claramente especificadas en su Constitución. En todo caso, él hace esto, trata de asilarse en la Embajada de México, al estilo de algunos bolivianos el 2019, el mismo Fuerzas Armadas lo impiden, lo arrestan, y esto había sido que no, esto había sido un golpe en contra de él, no, el golpista es él. Y la que le sucede es su vicepresidenta de su partido, de su misma ideología, la que garantiza la constitucionalidad de la situación en el Perú. Claro, allá no tuvo él la astucia, la idea de que renuncie toda la línea sucesoria, ¿no es cierto? No renunció el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, todos para dejar en un vacío y que los bolivianos matemos. Bueno, él no tuvo esa idea en ese momento y le sucedió su vicepresidenta. Entonces, ¿qué ha venido ocurriendo desde ahí? Esto, el pueblo peruano y el gobierno del Perú tienen que estar conscientes. Esto no es un tema social o político interno. Este es un ataque para destruir la institucionalidad del Perú, que se origina en Cuba, que se origina en Venezuela, que se origina en Cuba y en Venezuela, en México, perdón, y en el que Bolivia lamentablemente también juega un rol. Porque efectivamente el adalid de la no intervención, aquellos que se rasgan las vestiduras, si un diputado extranjero opina algo sobre Chile, pero él puede opinar sobre el Perú, puede tuitear, basta revisar sus tweets, tomando parte, agrediendo a los peruanos, insultando, descalificando. Eso no es intervención. Pero guay, repito, como vinieron dos parlamentarios, uno europeo y otro chileno, creo que era recientemente, a ver las condiciones en las que había sido detenido Camacho, casi los arrestan, casi los expulsan,
como de hecho han expulsado a otros extranjeros. Pero ¿qué más está ocurriendo en el Perú? Está ocurriendo protestas que no son pues pacíficas, ¿no es cierto? Porque obviamente asaltar aeropuertos no es algo que está permitido, no está permitido asaltar aeropuertos, no está permitido asaltar, yo no te interrumpí, querida Susana, Por favor, interrupciones. no está permitido asaltar plantas de hidrocarburos como lo hicieron en Sencata, no está permitido, eso no es una protesta pacífica, eso es arriesgar la vida de la misma gente que va a asaltar la planta de hidrocarburos. Claro, ahí no va Evo Morales, no va Luis Arce, no van todos los voceros actuales del masismo, mandan a la gente humilde a que vayan a incendiar una planta de hidrocarburos que pudiera causar miles de muertos. Bueno, el Perú hace lo mismo. Y después, cuando los policías y los militares cumplen con su rol, nos están matando, gobierno asesino, gobierno que busca la muerte de la gente. Yo creo que la señora Boluarte en el gobierno del Perú no busca la muerte de nadie, ni le conviene, o sea, no creo que tengan una especie de disfrute de ver que mueren sus correligionarios, pero cuando la gente no deja pasar ambulancias con niños enfermos adentro de las ambulancias, asalta depósitos de hidrocarburos, asalta aeropuertos, mata policías, mata militares, entonces obviamente alguien tiene que defender al común de los ciudadanos. Otra cosa que hay también en el Perú son cubanos y venezolanos. En diferentes videos se ve que hay cubanos y venezolanos, igual que en Bolivia, repartiendo plata, azuzando la situación. Entonces todo esto es terrible. Y Dios quiera que el Perú pueda encontrar una solución y una salida a esta confrontación donde también se usa la carta racial y la carta del odio, ¿no es cierto? Es decir, aparte de la carta de la victimización como en Bolivia, es que porque nosotros somos de otro grupo étnico, por eso nos están matando. Genocidio, ¿qué genocidio pues? O sea, cuando están asaltando un aeropuerto, el Estado de un país tiene que defender a los ciudadanos comunes civiles del asalto de estas huestes. ¿Que las financia quiénes? Que las financia, ¿quién financia a esta gente en el Perú? ¿Quién financia para que estén semanas ya en Lima, miles de personas que se ve cómo distribuyen la comida, etcétera? Entonces, esto es un tema que va más allá del Perú. Y por último, coincido con lo que dijo Elizabeth, el señor no intervención es el que interviene en el Perú. Y esto no es chiste, ya hay fuerzas militares en la frontera entre Perú y Bolivia. Ya hay miles de soldados ahí. Esto no es broma. Las guerras empiezan cuando se toman estas cosas así a la ligera. Y el presidente Arce tampoco ha condenado los dichos del señor Morales y no dice nada. Y la Cancillería, yo hice un tweet exactamente al respecto, pues se muda, parece que el canciller lo enterraron. Entonces, estos son temas graves, son temas preocupantes y podemos concluir de que en estos años, y tú hacías referencia al 2003, se envenenó el alma de los bolivianos con un discurso, el 2003 también, para que salgan a hacer muchas cosas, se dijo que el gas, etcétera, hoy en día ha pasado todo este tiempo y ya no hay gas, se lo acabaron, nos dejaron sin gas, nos dejaron sin nada y sin embargo mantienen la misma retórica, mantienen la misma lógica de odio y de confrontación. Dos cosas, ya no exportamos gas como lo exportábamos antes, exportamos coca y cocaína, eso sí, exportamos mucho, y exportamos ahora odio, eso sí, exportamos odio al Perú. Y a donde pueda, el movimiento al socialismo exporta esa lógica de confrontación, de enfrentamiento y no de conciliación y de diálogo. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos brevemente 30 segundos a modo de despedida para cada quien de nuestros invitados. 30 segundos. Por favor. El hecho de que a la gente se la acuse de no tener agencia política no significa que la gente no tenga agencia política. Sí, sostenidamente en los conflictos en Bolivia, ahora está sucediendo en el Perú, se dice que las personas le están mandadas, pagadas, compradas, piensas esto porque te lo han dado, piensas esto porque te pagan, piensas esto porque te dictan el guión, o sea, siempre pasa algo porque hay una fuerza externa que te está diciendo cómo hacer las cosas. Y creo que esa es una miopía política y una falta de comprensión política y una falta de respeto, por supuesto, a la gente que tiene agencia política, que quiere evidentemente que se moviliza, así como unos se movilizan por unas cosas, otros se movilizan por otras. Tomar un aeropuerto está mal tomar el aeropuerto en Juliaca, que ha terminado en una masacre de 17 personas, como está mal tomar el aeropuerto en Virubiru, está mal. Muy bien, gracias, doña Elizabeth Reyes. 30 segundos. Bueno, dar un mensaje de esperanza y de optimismo. La mayoría de los bolivianos queremos vivir en democracia, queremos vivir en libertad, que la unidad es posible en torno a esta causa, que estamos unidos en torno a una causa como ciudadanos y que finalmente la clase política también tiene esta exigencia.
para cambiar un Estado, para cambiar la realidad del país, para que podamos buscar una justicia proba, que mejore, que se transforme, necesitamos, por supuesto, tener una alternativa política que nos permita mirar desde otra manera a la Bolivia. Y buscar un Estado que garantice los derechos de los ciudadanos, que nos garantice un gobierno que no mire desde una perspectiva autoritaria y que finalmente, cuando se tenga que trabajar en temas internacionales, vele por los intereses nacionales más allá de que por los intereses propios o de su grupo o de su partido político. Por lo tanto, un mensaje de esperanza de que podemos avanzar, de que unidos vamos a parar el autoritarismo y vamos a generar unidad. Bien, para finalizar, don... Bueno, circulan muchos videos, como también se ha dado el caso en Bolivia, de gente que le preguntan por qué están marchando y no saben por qué están marchando. Lo que no quiere decir que no haya razones legítimas para, protestar o estar en desacuerdo. Por supuesto que sí, y las hay. Pero la protesta, el desacuerdo se tiene que manifestar pacíficamente. Para eso existen las instancias del Parlamento, de las asambleas departamentales, las instancias para analizar las cosas. No necesariamente el camino pasa por la violencia, como se ha incentivado e instigado desde Bolivia a que ocurra en el Perú. Yo estoy de acuerdo, podemos encontrar soluciones en el marco de la paz, de la concertación, del respeto del otro, pero para hablar se necesitan dos, ¿no es cierto? Tiene que haber un espíritu de diálogo que sea recíproco, si no es un diálogo de sordos. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos a nuestros y nuestras invitadas especiales de este fin de semana, a la señora Susana Bejarano como politóloga, a Elizabeth Reyes, exdiputada y jefa de Unidad Nacional, y también al exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.